Buenos días, hermanas. Vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie va a ser acerca de la carta a los Hebreos, así se va a llamar. Y vamos a ir analizando versículo por versículo, escudriñando la palabra. Realmente esto va a ser un poco más parecido a un estudio más que a un devocional. Pero vamos a hacerlo en pequeños devocionales poco a poco, diariamente, para que vayamos profundizando en esta hermosa carta. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de lo que es la introducción y el contexto. Como introducción quiero decirles que esta carta fue escrita cuando el Evangelio empezó a extenderse en todo Jerusalén y en otras partes del mundo. En realidad los judíos en ese tiempo estaban siendo perseguidos. Recuerden que después de que nuestro Señor Jesucristo es ascendido al cielo y que viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos y muchos más, porque recuerden que esto empieza a pasar hasta con los gentiles. Bueno, pues viene una persecución primeramente por Roma, pero también, además, estaban siendo perseguidos por otros judíos que se oponían a la conversión de algunos judíos propiamente. Entonces eran hebreos persiguiendo a hebreos y que eran incluso denunciados delante del Imperio Romano para ser pues encarcelados, para ser maltratados, marginados, asesinados por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, pues esto estaba ocurriendo cuando el autor, que ahorita vamos a hablar de todo esto, escribe esta carta y vamos a encontrar unos datos muy importantes dentro de la misma carta que nos van a hablar de la identidad del autor, que ciertamente es desconocida. Vamos a entrar un poquito en ese contexto y cómo el autor fue movido por esta situación, porque volviendo al contexto, muchos de los judíos que ya habían sido convertidos estaban regresando a las prácticas antiguas, sobre todo a las prácticas conforme a la ley, por dos motivos. Una era porque estaban siendo engañados por los judaizantes y otra era porque estaban dudando de su fe en cuanto a la persecución que ellos estaban viviendo. Era necesario, de hecho era urgente que una carta como la carta a los Hebreos fuera escrita para que ellos fueran animados totalmente a volver a la fe, a continuar en la fe y no a volver a la época de la ley, porque ya en estos tiempos la ley había quedado pues ya cumplida por nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto ya estamos en el tiempo de la gracia, y los judíos que se habían convertido al cristianismo tenían que comprender que el tiempo de la gracia estaba supliendo totalmente al tiempo de la ley. Y por eso la carta a los hebreos es tan importante, porque los hebreos necesitaban ser enseñados en el significado espiritual de lo que habían ellos sabido desde antes, desde que nacieron, y conforme a los ritos judíos, y lo que ahora Cristo representaba en el cumplimiento de todos esos parámetros que la ley pedía. Por eso la carta a los hebreos se volvió tan, pero tan importante. Bueno, entonces hablemos un poco ahora sí del autor. Pues resulta que el autor de la carta a los hebreos es un autor desconocido, precisamente a diferencia de las cartas que se sabe totalmente que son de Pablo o de Pedro. No hay una presentación al principio de la carta, ni a finales, ni en ninguna parte. Pablo tenía la costumbre de anunciar que él era el escritor de la carta, o al menos él le dictaba a alguien más cuando él ya tuvo problemas de la vista. Él siempre ponía Pablo, siervo de Jesucristo. Esa era la forma en la que él iniciaba. Pero la carta a los hebreos particularmente no tiene ninguna presentación de este tipo. Pero sí vamos a encontrar algunas características del autor, aunque como tal no sabemos directamente quién lo escribió. Fíjense, solamente les voy a dar algunas referencias. En el capítulo 10, versículo 34, nos va a decir que el autor estuvo encarcelado. En el capítulo 13, versículo 24, nos dice que el autor escribe esta carta a los hebreos estando en Italia. En el capítulo 13, versículo 23, nos dice que su compañero fue Timoteo, y en toda la carta vamos a encontrar que es un amplio conocedor de la ley y del nuevo pacto.
Bueno, estos puntos nos hacen pensar, o algunos estudiosos les han hecho pensar, que el autor es el mismo Pablo, porque de hecho habla al mismo estilo que Pablo, porque Pablo siempre inicia todas sus epístolas de una forma doctrinal y termina de una forma práctica. La carta a los hebreos tiene el mismo esquema, el mismo sistema. Pero bueno, les vuelvo a repetir, no se sabe quién fue quien escribió la carta a los hebreos. Algunos dicen que fue Bernabé, otros aseguran que fue el mismo Pablo. Según, por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, que esto sí lo voy a leer. Algunos, basándose en estos versículos, aseguran entonces que fue el mismo Pablo el que escribió la carta a los hebreos, pero que al propósito él no quiso ser reconocido como el autor de esta epístola. Sería algo extraño cuando él siempre se identificó, y recordemos que él decía que todas esas cartas que él enviaba tenían que ser tomadas como palabra de Dios y que no se recibiera ningún escrito como si fuera escrito por él, que fuera doctrinal, o sea, alegando de aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas. Bueno, lo que no cabe la menor duda es que la palabra escrita en la carta a los hebreos es palabra de Dios. Y tenemos que entender que conforme al contexto que les acabo de platicar, vamos a encontrar puntos doctrinales y explicaciones en cuanto a la ley que no se encuentran en ninguna de las cartas de Pablo. Con esto no digo que no haya sido Pablo, ni tampoco puedo decir que sí lo haya sido. Lo que estoy diciendo es que entendamos al público al que estaba siendo dirigida esta carta. Por eso es tan importante el ver por qué está hablando de esta manera y por qué hace incluso muchas advertencias, porque son temas que los judíos y los hebreos ya conocían, temas que no fue necesario que Pablo tratara en sus epístolas a iglesias gentiles. Entonces, bueno, vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice así: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, nos está diciendo que Pablo escribió cartas doctrinales y estaban siendo respaldadas por el mismo apóstol Pedro. Algunos utilizan este versículo para decir que fue Pablo quien escribió la carta a los hebreos, porque en el versículo 15 está diciendo que Pablo les había escrito a los mismos que les escribió Pedro, y Pedro escribió la primera y la segunda carta de Pedro a los judíos que estaban siendo expatriados, es decir, a los que estaban sufriendo esta persecución por parte del Imperio Romano y, como les repito, también por parte de los mismos judíos. Entonces, ¿es probable que Pablo haya escrito esto? Sí, es muy probable que Pablo haya escrito la carta a los hebreos y con toda la intención no haya puesto su nombre. No lo sabemos exactamente, pero bueno, no importa si la escribió Pablo, si la escribió Bernabé, si fue Timoteo o fue alguien más. El punto es que esta persona, el autor, fue inspirado por el Espíritu Santo, y algo que también es bien importante es que tenía una estrecha relación con los apóstoles, como la misma carta lo va a revelar. Esto, recuerden, que le da el respaldo bíblico a este hombre que haya escrito esta carta para tener la autoridad para escribir de tal manera como escribe el autor. Bueno, a otro punto importante es la fecha. La fecha se cree que más o menos fue en el tiempo antes del 70 después de Cristo, y esto lo dicen algunos eruditos porque menciona muchas características del templo y de los sacrificios, sin mencionar que ya estos hubieran cesado. Recuerda que en el año 70, después del año 70 después de Cristo, Tito destruye el templo de Herodes que estaba en ese tiempo. Recuerda que Salomón construye el primer templo, lo destruyen los babilónicos, lo vuelve a construir Zorobabel y lo reconstruye, por así decirlo, Herodes. Esto para quedar bien tanto con Roma como con los judíos. Bueno, él tenía una intención doble, pero bueno, cumple su propósito. Pero en el año 70, Tito, un comandante del emperador,
destruye el templo, se hizo más fuerte la persecución contra los cristianos. Ahora, el lugar, ya dijimos que el propio autor en el capítulo 13, el versículo 24, él dice que escribe esa carta estando en Italia. Entonces, esto es importante. Luego, ¿a quién va dirigido? Repetimos, a los judíos que estaban siendo perseguidos por otros judíos y por Roma. Algo súper importante, el propósito de la carta. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 13, versículo 22, que lo voy a leer. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Bueno, ¿qué está diciendo? Que esa carta, la carta a los hebreos, es una carta de exhortación. Así que el propósito por el cual fue escrito la carta a los hebreos es para exhortar a los hermanos a seguir en la fe en Jesucristo y no volver a los antiguos ritos de la ley. Y nosotras también debemos de recibir la exhortación de permanecer en la fe en Jesucristo. Ciertamente no somos judías, nunca lo fuimos, no lo vamos a hacer nunca, pero lo que sí debemos de tomar de esta carta, que nos va a edificar muchísimo, es la importancia de permanecer en la fe en Cristo. Esta es para salvación. La fe en nuestras vidas, la fe en el Señor Jesucristo puede salvar nuestras almas de la muerte eterna, de la condenación, y nos puede motivar todos estos versículos que vamos a leer a perseverar en la fe, que esto ha sido un tema importantísimo para nosotras como grupo. Bueno, entonces ya después veremos cómo es que inicia esta carta. Hasta aquí voy a dejar la introducción y que el Señor les bendiga, hermanas.